Bienvenidos a Oraciones Blog. Hoy comenzamos el poderoso viaje espiritual por el Salmo 46, un mensaje para corazones cansados, almas en lucha, personas que sienten que su mundo se cae a pedazos. El primer versículo declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta es una verdad que sostiene todo lo demás. Dios no es una idea, ni un concepto distante, sino una persona viva, cercana, poderosa, presente, que actúa en tiempo real. La palabra amparo nos muestra a un Dios que no solo observa desde lejos, sino que es nuestro escudo, nuestro lugar seguro, nuestro escondite cuando los enemigos se levantan. Fortaleza nos habla de un poder que no solo protege, sino que también nos da firmeza, energía interior, fuerza espiritual para resistir y seguir. Y pronto auxilio nos dice que no tenemos que esperar semanas o meses. Dios está disponible en el instante exacto de nuestra necesidad. Cuando alguien está luchando con enfermedades, ataques espirituales, brujería, traición, ansiedad o injusticias, este versículo le recuerda que no está solo, tiene un amparo, una fortaleza, un auxilio inmediato. Como un niño corriendo a los brazos de su padre bajo la tormenta, así podemos correr nosotros a los brazos del Padre Celestial. Declaramos con fe: Dios es mi refugio seguro, Él está conmigo y me auxilia sin tardanza. El segundo versículo nos dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí el salmista nos lleva a una escena de catástrofe total, la tierra temblando, los montes, símbolos de estabilidad, deslizándose en el caos del mar. Esto es una metáfora clara de cuando todo en nuestra vida colapsa. Relaciones, salud, trabajo, paz mental. Pero si Dios es nuestro amparo, no hay razón para temer. La fe no se basa en que todo esté bien, sino en que Dios está con nosotros, aun cuando todo se desmorona. Como una mujer que, tras perder su trabajo, su salud y a su pareja, se arrodilla y dice: Dios, en ti confío, y en ese instante recibe una paz que nadie le puede quitar. Así también nosotros podemos decir: aunque todo a mi alrededor tiemble, no temeré porque Dios es mi paz, mi seguridad y mi fuerza. El versículo 3 continúa: aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. El mar representa el caos, la confusión, las voces del miedo, el ruido del enemigo que susurra mentiras. Pero el salmista nos invita a hacer una pausa con ese Selah, a detenernos y reflexionar. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestras fuerzas o en el Dios que reina sobre el caos? En Mateo 8:26, Jesús calma la tormenta con una palabra y esa misma autoridad sigue viva hoy. Si estás rodeado de malas noticias, de amenazas espirituales o de confusión, este versículo es para ti. Como una madre que entre gritos y lágrimas de sus hijos, deudas que la asfixian y miedo que la agobia, se arrodilla y clama a Dios, y de pronto todo cambia por dentro aunque nada cambie por fuera, así también tú puedes decir: aunque el enemigo brame, yo me refugio en la paz de Dios, que supera todo entendimiento. Luego, el versículo 4 nos da una imagen de esperanza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí ya no hay terremoto ni mar embravecido, sino un río pacífico que fluye y da gozo. Aunque Jerusalén no tenía río físico, el salmista ve uno espiritual, símbolo de la presencia de Dios que trae alegría al corazón que confía en Él. Ese río es como el Espíritu Santo del que Jesús habla en Juan 7:38. De su interior correrán ríos de agua viva. Si estás seco, sin ganas, agotado, este versículo es para ti. Dios quiere llenarte por dentro, darte gozo aunque estés en medio de una batalla. Como un joven con ansiedad que comienza a alabar a Dios en su cuarto y sin saber cómo, empieza a llorar de paz en vez de miedo. Así también tú puedes experimentar ese río. Declaramos: hay un río dentro de mí que me alegra,
La presencia del Dios Altísimo fluye y me llena de gozo. Finalmente, el versículo 5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Esta es una promesa preciosa. Si Dios está en medio, no hay poder del infierno que pueda derribarte, y la ayuda vendrá justo cuando parezca que todo está por terminar, al clarear la mañana. Dios nunca llega tarde. Si estás atravesando una noche oscura del alma, si piensas rendirte, este versículo es para ti. Como un hombre que, con lágrimas en los ojos, piensa en rendirse, pero abre su celular y ve un mensaje que le dice: Dios te ama, y eso le basta para esperar un día más. Y ese día, al amanecer, recibe una llamada que le cambia la vida. Así es Dios, preciso, oportuno, fiel. Por eso hoy declaramos: Dios está conmigo, no caeré. Su ayuda viene con el amanecer. El versículo 6 del Salmo 46 dice: Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esta imagen es poderosa. El salmista presenta una escena de desorden global, pueblos agitados, gobiernos en caos, una sensación de colapso total. Las naciones braman, lo que indica violencia, orgullo, rebelión, confusión espiritual, política y moral. Titubearon los reinos. Nos habla de estructuras humanas tambaleantes, economías inestables, liderazgos perdidos y sociedades en decadencia. Pero justo en medio de ese ruido, aparece Dios. No entra gritando, no golpea la mesa ni levanta ejércitos humanos. Solo dice que dio él su voz. Y eso basta. Su voz tiene poder creativo, restaurador y destructor. La misma voz que creó el universo en Génesis 1 es la que hace temblar la tierra aquí. Cuando Él habla, el caos se silencia. Cuando Dios dice basta, la guerra se detiene. Cuando su palabra se libera, lo que parecía fuerte se derrite, se deshace, se cae. Esta no es la voz de un hombre, es la voz de aquel que todo lo gobierna. En la vida diaria también vemos naciones que braman, familias en conflicto, matrimonios en guerra, pensamientos que atacan, sistemas injustos, personas que nos persiguen, calumnias que se levantan, demonios que se burlan. Hay ruido en el alma, hay guerras en la mente. Pero cuando Dios habla, todo cambia. Cuando sueltas un versículo de la palabra en medio de la crisis, no estás repitiendo letras vacías. Estás activando una voz celestial con autoridad sobre lo invisible. Tal como Jesús reprendió el viento con una palabra, tú también puedes liberar esa voz. ¿Recuerdas al centurión en Mateo 8? Solo pidió: di la palabra y mi criado sanará. Esa es la fe que cree en la voz de Dios como suficiente. Un ejemplo real podría ser el de un hombre rodeado por amenazas, ansiedad, problemas financieros y traición, que una noche abre su Biblia y lee: Jehová está conmigo, no temeré. Esa voz lo sacude por dentro. No cambió el exterior todavía, pero su alma se ancló a una roca eterna. Desde entonces, todo comenzó a transformarse. Por eso declaramos hoy: aunque las naciones bramen y los reinos tiemblen, cuando Dios habla, todo se somete. Su voz es mi esperanza, mi escudo, mi paz. El versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Este es uno de los versículos más consoladores del Salmo. No habla de cualquier Dios o fuerza. Habla de Jehová de los ejércitos, el Dios que comanda ángeles, que no ha perdido una sola batalla, que nunca ha sido derrotado. Este título es militar. Él es el capitán de un ejército celestial invencible. Y dice que está con nosotros, no solamente viéndonos, no desde lejos, sino con nosotros. Como un general en el frente de batalla, como un padre en el fuego con sus hijos, como un salvador que se encarna y camina con los suyos. Además lo llama el Dios de Jacob, no de Abraham o Moisés esta vez, sino de Jacob, el engañador, el inconstante, el que luchó con Dios. Esto nos recuerda que Dios no solo está con los fuertes, sino con los que están en proceso, con los que tienen fallas, con los que luchan con su identidad. El refugio es para quienes no lo merecen, pero lo necesitan.
Esta combinación de poder, Jehová de los ejércitos, y gracia, Dios de Jacob, es impresionante. En tiempos actuales, donde el miedo a los ataques espirituales, la opresión demoníaca, la guerra emocional, la inseguridad financiera o las traiciones familiares están al tope, saber que Jehová de los ejércitos está con nosotros es una promesa que restaura. Cuando el enemigo quiere hacerte sentir solo, esta palabra te recuerda, no estás solo. Cuando el miedo dice que no vas a salir de esa noche oscura, esta verdad te dice, tienes un refugio, como una joven que fue traicionada por sus amigos y abandonada por su familia, pero en la iglesia escucha este versículo y algo dentro de ella se enciende. Ya no camina como víctima, sino como hija del capitán de los ejércitos. Esa verdad la transforma. Y así también tú puedes tomar esta declaración hoy y decir, Jehová de los ejércitos está conmigo. El Dios de Jacob es mi refugio eterno. Selah. El versículo 8 nos dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Esta es una invitación directa, casi como un llamado urgente. Venid, ved. Es como si el salmista dijera, abre los ojos, no te quedes dormido espiritualmente. Observa lo que Dios está haciendo. Y no solo dice obras, sino que se refiere específicamente a su capacidad de transformar escenarios humanos. Ha puesto asolamientos en la tierra. Esto suena duro al principio, pero no lo es. Habla de cómo Dios desmantela lo que el hombre ha levantado en orgullo, cómo derriba sistemas corruptos, cómo expone lo oculto, cómo interrumpe guerras y domina sobre reinos. Esos asolamientos no son simplemente destrucción sin sentido, sino actos soberanos de corrección, de juicio, de realineación divina. Dios no es un espectador pasivo de la historia humana. Él interviene, Él pone freno, Él expone. Él trastorna lo que el hombre cree que está asegurado. En la vida diaria, esta invitación también nos alcanza. Hay que aprender a ver las obras de Dios. Muchos están más atentos a las noticias que a los milagros. Ven los movimientos del enemigo, pero no los movimientos del cielo. Cuando Dios sana, abre puertas, desmantela trampas, cambia corazones o impide tragedias. Esas son obras de Jehová. El problema es que a veces no las vemos porque no estamos atentos. Este versículo es una llamada a abrir los ojos espirituales, como cuando alguien está al borde de una bancarrota y de repente algo que parecía el fin se transforma en un nuevo comienzo, o cuando una traición expone algo oculto que necesitaba salir a la luz para que Dios reconstruya con verdad. En esos momentos, aunque parezca asolamiento, es la mano de Dios trayendo limpieza, orden y un nuevo propósito. Por eso hoy decimos, vengo y veo las obras de Jehová. Él interviene en la historia y también en mi historia. El versículo 9 continúa esa línea, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Aquí no se trata solo de guerras militares, sino también de guerras del alma. Conflictos internos, batallas familiares, luchas espirituales. Dios es un Dios de paz, pero no de paz pasiva, sino conquistadora. Él no negocia con el mal, lo desarma. Él no contiene la guerra, la hace cesar. Él quiebra el arco, símbolo de ataque a distancia. Corta la lanza, símbolo de la herida directa. Y quema los carros, símbolo de fuerza y velocidad enemiga. Lo que este versículo nos dice es que Dios puede acabar por completo con cualquier forma de opresión, persecución o guerra espiritual que estemos enfrentando. En términos actuales, muchos están bajo guerras invisibles, pensamientos oscuros, ataques de brujería, traición, maltrato emocional, tormentas de ansiedad. Pero este versículo es una promesa de victoria. Dios hará cesar esa guerra, no porque tú tengas fuerza, sino porque Él tiene autoridad. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la realidad de este versículo. Como una mujer que está siendo oprimida por su expareja, por acusaciones falsas, por manipulación emocional, pero una noche en oración siente en su espíritu una autoridad que no es suya.
Comienza a declarar la palabra. No hay cambios inmediatos, pero en el mundo espiritual algo se quebró. Días después, las amenazas cesan, los procesos se cierran y la paz regresa. Dios hizo cesar la guerra, y así también tú puedes creer hoy. Dios quebrará el arco, cortará la lanza y quemará los carros que vienen contra mí. Él es mi defensa. Por eso declaramos con fe, Él es quien pelea mis batallas. Suya es la victoria, y yo viviré en paz. El versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta frase contiene 3 órdenes divinas. Una es interna, otra es mental y la última es profética. La primera, estad quietos, no es pasividad ni pereza. Es una quietud espiritual, una rendición activa, un reposo que nace de la confianza. Es como Dios diciéndole a un alma desesperada, deja de luchar con tus propias fuerzas, suelta el control. No necesitas manipular, correr, angustiarte ni gritar. Solo quédate en mi presencia y observa. En un mundo donde todo exige movimiento, productividad y respuestas rápidas, este mandato parece ir contra la lógica. Pero ahí está el punto. La lógica humana se quiebra ante la soberanía divina. La segunda orden es, conoced que yo soy Dios. Aquí la quietud tiene un propósito. Reconocer quién es Dios, no solo saberlo con la mente, sino experimentarlo. No se trata de saber teología, sino de vivir una relación. Conocer a Dios implica tener convicción de que Él tiene el control, que su amor es real, que su poder es supremo. Es un conocimiento que transforma el miedo en fe, el dolor en esperanza. Este conocimiento solo se da cuando uno está quieto, cuando la carne se calla y el espíritu escucha. La tercera parte es una declaración profética. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios no necesita que todo esté en orden para ser glorificado. Él se exaltará incluso en medio del caos. Él usará cada circunstancia, cada crisis, cada lágrima para mostrar su gloria. Aun cuando el mundo niegue su nombre, Él se hará notar. En nuestras vidas, este versículo es vital. Muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas por Dios que olvidamos estar con Dios. Estamos tan preocupados por pelear nuestras batallas, defendernos, justificar nuestras decisiones, buscar salidas humanas, que no nos damos cuenta de que lo único que Él nos pide es, detente, quédate conmigo, deja que yo sea Dios. Para la persona que está angustiada, que no duerme por las noches, que siente que se ahoga bajo las deudas, que ha sido traicionada, manipulada o calumniada, esta palabra es una medicina. Estad quietos. No necesitas buscar venganza, no necesitas correr más, solo quédate y confía. Dios está obrando. Como una mujer que está siendo atacada por su propia familia, acusada sin razón, llorando en silencio. Todo en ella quiere hablar, defenderse, pelear, pero esa noche abre su Biblia y este versículo salta de la página. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ella cierra los ojos, suelta el teléfono, deja de escribir esa respuesta que tenía preparada y en lugar de discutir se arrodilla. Esa decisión cambia su atmósfera. Al día siguiente, sin que ella haga nada, las mentiras se descubren y la verdad resplandece. Dios fue exaltado, no por lo que ella hizo, sino por lo que ella dejó que Él hiciera. Así también tú puedes decidir hoy dejar de pelear con tus fuerzas, dejar de correr sin dirección y simplemente estar quieto delante del Señor. Su presencia es suficiente. Su poder es perfecto en la debilidad. No necesitas tener todas las respuestas cuando conoces al Dios que tiene el control de todas las cosas. Declara con fe, estoy quieto y sé que Él es Dios. Él se exaltará en mi casa, en mi problema, en mi nación. No temeré porque Él reina sobre todo. El versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Esta es una repetición exacta del versículo 7, pero con un propósito distinto. No es una repetición por falta de palabras, sino una reafirmación divina.
Cuando Dios repite algo en su palabra, no es para llenar espacio, sino para marcar una verdad que no se debe olvidar. Esta frase funciona como un sello, como un ancla espiritual, como un cierre firme que resume y asegura todo lo dicho anteriormente. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. No dice que estuvo ni que estará, sino que está. Esa presencia es continua, diaria, constante. No depende de cómo nos sentimos, ni de si estamos firmes o débiles. Dios está con nosotros incluso cuando fallamos, cuando dudamos, cuando nos sentimos indignos. Pero no cualquier Dios, es Jehová de los ejércitos. Es el Dios que comanda ángeles, el Dios que lucha por su pueblo, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Este título es muy significativo. Jehová de los ejércitos se menciona más de 200 veces en la Biblia, especialmente en momentos de guerra, juicio o necesidad urgente de intervención divina. Significa que no estamos solos en el campo de batalla. Significa que, aunque estemos rodeados por 1000 enemigos, hay más con nosotros que con ellos. Como Eliseo le dijo a su siervo, la presencia de Jehová de los ejércitos no solo intimida al enemigo, sino que fortalece al débil. Y luego dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No es solo un Dios de poder, sino también de gracia. No dice el Dios de Abraham, el patriarca de la fe, ni el Dios de Moisés, el gran libertador, sino el Dios de Jacob, el suplantador, el que luchó con Dios, el que falló, el que engañó, el que necesitaba transformación. Eso nos dice que Dios no se presenta solo como Señor de los fuertes, sino como refugio de los quebrados, los inestables, los que están en proceso. El refugio no es una estructura física, es una persona. Es el mismo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, que murió por nosotros y que resucitó para nunca dejarnos solos. En la vida actual, este versículo es una medicina contra la soledad, el abandono, el temor espiritual, la ansiedad que susurra. Estás solo, nadie te entiende, nadie puede ayudarte. Pero la verdad es que Jehová de los ejércitos está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, Él está. Y no como espectador, sino como refugio. Él te cubre, Él te levanta, Él te abraza cuando nadie más puede hacerlo. Él entra en tus guerras y dice, esta batalla es mía. Como un joven que lucha con pensamientos suicidas, atrapado en el dolor y el rechazo. Pero una noche, leyendo este versículo, siente que alguien lo está escuchando, que no está solo, que un ejército invisible lo rodea. Se arrodilla, llora y por primera vez en meses duerme en paz. No cambió todo de inmediato, pero algo dentro de él se activó. Fe, o como una madre que fue abandonada con 3 hijos y cada noche clama por provisión, y aunque las cuentas no cuadran y los ataques espirituales son reales, hay una frase que no puede soltar. Jehová de los ejércitos está conmigo. Esa mujer se convierte en una guerrera en oración. Y no es que su vida sea fácil, pero tiene un refugio en medio del fuego, como un escudo que no se ve, pero que resiste las flechas más oscuras, como un fuego que no la consume, sino que la purifica. Este versículo también nos llama a hacer una pausa, Selah. Esa palabra no es para adornar, es una invitación a reflexionar, a dejar que la verdad penetre el alma. En medio del ruido, en medio de la carrera, en medio de la tormenta, Dios dice, Selah, detente, piensa, cree, descansa. Este versículo se convierte así en una declaración de guerra para el espíritu, una canción de victoria en medio del valle, un refugio para los que no tienen dónde esconderse. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer que Él está. Y si Él está, tú estás seguro. Por eso hoy declaramos con fuerza, Jehová de los ejércitos está conmigo. No temeré, no estoy solo, no me rendiré. Él es mi refugio, mi escudo, mi torre fuerte. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a mi favor. Selah. El Salmo 46 nos enseñó que en medio de tribulaciones, guerras y caos, Dios no es solo un refugio.
sino también fortaleza, voz poderosa, juez soberano y presencia constante. No estamos solos. Él pelea por nosotros. Nos cubre y se exalta incluso en medio de lo que no entendemos. No se trata de no pasar por pruebas, sino de no atravesarlas sin su presencia. Hoy cerramos este mensaje entregando todo nuestro ser al Dios de Jacob, al Jehová de los ejércitos que está con nosotros. Padre amado, Dios eterno, roca firme en la tormenta, hoy me postro delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Reconozco, Señor, que mi alma ha estado cansada, mi mente confundida y mi corazón muchas veces temeroso. He enfrentado días en los que el suelo bajo mis pies parecía deshacerse, momentos en los que las noticias eran más fuertes que mi fe, situaciones en las que sentí que me iba a quebrar por dentro. Pero hoy vengo a ti como un hijo que corre a los brazos de su padre. Me refugio en ti, mi amparo, mi escondite seguro, mi castillo fuerte en medio de la guerra. Tú eres mi defensa, mi muro de protección, mi escudo que me cubre cuando las flechas del enemigo vuelan sin cesar. Gracias porque no te escondes de mí. Gracias porque no me abandonas en medio del caos. Tú estás, Señor. Estás cuando todos se van. Estás cuando todo se cae. Estás cuando no entiendo nada. Estás cuando no puedo más. Estás cuando me rindo. Y ahí, justo ahí te haces más real. Dios mío, aunque las aguas embravecidas rodeen mi vida, aunque las tormentas quieran hacerme naufragar, aunque los montes espirituales que antes me daban seguridad se deslicen al corazón del mar, yo no temeré. Mi alma decide hoy creer que tú eres más grande que mi ansiedad, más fuerte que la traición, más firme que la enfermedad, más cercano que el dolor. Espíritu Santo, ven ahora sobre mí y llena este lugar donde estoy. Que tu presencia me abrace, que tu río corra por dentro, que tu gozo desplace la angustia, que tu paz silencie las voces del temor. Que del río de tu presencia fluya gozo, aunque mi entorno no cambie. Que pueda ser como esa ciudad de Dios, que aunque todo a su alrededor tiemble, dentro de ella hay un río que no se seca. Que tu presencia me baste, que tu presencia me llene, que tu presencia me sostenga. Señor, tú dijiste: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hoy suelto el control, dejo de querer entenderlo todo, dejo de tratar de resolver con mi carne lo que solo tu espíritu puede cambiar. Hoy hago silencio, cierro mis argumentos, bajo mis defensas y te dejo ser Dios en cada área de mi vida. Sé Dios en mi matrimonio, sé Dios en mi salud, sé Dios en mi economía, sé Dios en mis emociones, sé Dios en mis hijos, sé Dios en mi pasado, en mis heridas, en mis traumas ocultos. Sé Dios en los lugares donde me da miedo mirar. Sé Dios en las decisiones que no sé cómo tomar. Y sé Dios en esta noche oscura del alma donde necesito que amanezca. Jehová de los ejércitos, ven y pelea por mí. Toma el control de las batallas espirituales que no puedo ver, pero que me están agotando. Yo sé que no lucho contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan robarme la paz, destruir mi fe, contaminar mi alma. Pero yo me levanto en el nombre poderoso de Jesucristo, cubierto por su sangre, sostenido por su verdad, fortalecido por tu espíritu. Quiebra ahora todo arco lanzado contra mí, corta toda lanza que busca herirme. Quema con fuego divino todo carro del enemigo que se levanta para intimidarme. Que se anulen hoy toda palabra maldita, toda brujería, toda maldición familiar, toda acusación del infierno, toda voz que me señala, todo juicio que no proviene de ti. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará y condeno toda lengua que se levante en juicio. Esta es mi herencia como siervo tuyo, oh Señor. Y aunque no vea aún los cambios, aunque todavía no entienda lo que estás haciendo, yo descanso en ti. Me escondo bajo la sombra de tus alas, me cubro bajo tu manto, me aferro a tu promesa. Y declaro que al clarear la mañana veré tu ayuda. Tú no llegas tarde, Señor. Tú no te retrasas. Tú no me ignoras. Tú eres fiel y lo que has comenzado en mí lo terminarás. Porque no soy obra de mi esfuerzo, soy obra de tus manos.
No soy producto del azar, soy propósito eterno. Aunque me sienta débil como Jacob, inconstante como Pedro, temeroso como Elías, aún así tú decides quedarte conmigo. Tú eres el Dios de Jacob, el refugio de los que no tienen fuerza, el escudo de los que tiemblan, el Padre que no se avergüenza de los que están en proceso. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ser paciente con mis caídas. Gracias por recoger mis pedazos y volverme a formar. Gracias por estar en medio de mi dolor, sin asco, sin prisa, sin reproche. Gracias porque cuando todos me vieron roto, tuviste un futuro. Hoy, Señor, cierro esta oración adorándote. No por lo que me das, sino por quien eres. Eres Rey sobre toda la tierra. Serás exaltado entre las naciones. Tu nombre será levantado, aunque todo lo demás caiga. Yo decido hoy adorarte en medio del fuego, como los 3 jóvenes en el horno. Adorarte en la cueva, como David cuando huía. Adorarte en la cárcel, como Pablo y Silas. Porque sé que aún aquí, en medio de mi proceso, tú estás conmigo. Jehová de los ejércitos está conmigo. El Dios de Jacob es mi refugio. Selah. Y esta palabra, este Salmo 46, no será solo letra para mí. Será mi escudo, mi espada, mi canción, mi refugio en días oscuros, mi verdad inamovible. Yo lo creo, lo vivo, lo recibo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios como un acto de fe. Ese amén es tu forma de decirle al cielo: yo recibo esta palabra. Suscríbete a Oraciones Blog para seguir recibiendo estudios, oraciones y mensajes que fortalezcan tu espíritu. Comparte este contenido con alguien que necesite refugiarse en Dios. Sé el instrumento que Dios use para llevar paz a otro corazón. No estás solo. Dios está contigo. Siempre.